Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo. A continuación vamos a hablar del Salmo 65, desde el verso número 1 al 5. Le invito a que lo lean en sus casas, pues ahora vamos a comenzar. Como ustedes pueden notar en ese Salmo 65, es un salmo de David y nos plantean tres aspectos fundamentales de lo que representa nuestra obra en las cosas del Señor. Si ustedes observan el verso número 1 dice: al músico principal, salmo, cántico de David, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Podemos observar que en este salmo David insiste en la necesidad de que alabemos a Dios. Uno puede alabar a Dios con los labios, pero también lo alaba o lo debe alabar con el corazón. Pero para eso lo hacemos individualmente y lo hacemos como iglesia. Evidentemente los salmos eran himnarios que se usaban para los cánticos en el templo. Por lo tanto, cuando David está hablando de esto y cuando le está escribiendo al músico principal, lo que está diciendo es la importancia de alabar a Dios. Y alabar a Dios es una forma muy semejante a lo que nosotros podríamos decir en un sentido más amplio: glorificar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios. No es simplemente un cántico. El cántico es la expresión de nuestra honra y nuestra alabanza a Dios. En segundo lugar, David nos invita a que le paguemos los votos. Con frecuencia nosotros nos acercamos a Dios, o mejor dicho, Él se acercaba a nosotros, y a través del Evangelio nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales, de los cuales nosotros podemos decir que sin duda alguna en ese proceso, nosotros al comprender ese amor y esa gracia que Dios ha derramado, y hasta el punto de sentirnos agradecidos, nosotros le rendimos votos, le hacemos promesas. Y es precisamente, vamos a decirlo así, esa respuesta que surge aparte de la alabanza a Dios. Y es la necesidad de que nosotros entendamos que Dios también quiere una interacción con nosotros. Que nosotros no somos solamente receptores de sus beneficios, de su gracia, de sus bendiciones, sino que también demostremos a través de nuestros votos, y nuestros votos que debemos pagarle a Dios. ¿Cuántas veces en este año le hemos prometido cosas al Señor que no hemos cumplido? ¿Cuántas cosas le dijimos al Señor: Señor, este año yo voy a proponerme hacer esto o aquello? Y por alguna circunstancia y nos excusamos, comenzamos a dar excusas para no pagar nuestros votos. La segunda cosa que el salmista nos invita aquí es que paguemos nuestros votos. Dios te ha bendecido y a su vez tú le has prometido cosas al Señor. Has dado votos a Dios, pero no lo has cumplido. Como siempre, la invitación que hace David es que paguemos nuestros votos. Y en tercer lugar, vamos a leer lo que dice el verso número 2. Dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Verso número 2. No es suficiente con la alabanza y con esa demostración de ese beneficio que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Dios también espera de nosotros nuestra oración.
Y lo podemos ver en la vida diaria y lo podemos ver a nivel espiritual. Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Qué padre no quiere que su hijo se acerque y que le hable? ¿O usted cree que muchas veces el padre se acerca y le habla a su hijo y su hijo a veces no le responde? Es precisamente por medio de la oración que nosotros podemos entrar en comunión con Dios. Mucha gente dice, yo entiendo el Evangelio. Sí, hermano, si tú y yo entendemos el Evangelio, comprenderemos la importancia de la oración en nuestras vidas. Y no es porque sea un salmo o porque sea un pasaje en específico. No podemos tener comunión con Dios si no es por medio de la oración. Y aquí resumimos los 3 aspectos que Dios exige de nosotros, según lo que dice el salmista en este Salmo 65. Primero, la alabanza por medio de cánticos, por medio de nuestra honra que le rendimos a Dios. Por otro lado, no solamente de palabras, sino de hechos, por medio de nuestras obras. Nuestras obras que son agradecimiento de parte nuestra hacia Dios. Y en tercer lugar, la importancia de la comunión con Dios por medio de la oración, inclusive no solamente personal, sino congregacional. Pues este cántico era para ser cantado en medio de la congregación. Llama la atención este final del verso número 2 cuando dice, a ti vendrá toda carne. Sin duda alguna, usted me dirá, eso se refiere a que todas las personas en este mundo van a venir al Señor. No, lo que se refiere es que todo tipo de personas, indistintamente de su condición, si es rico, si es pobre, si es alto, si es bajo, si es flaco, si es gordo, si es blanco, si es si es negro, si es cualquier color, si es hombre o mujer, vendrá al Señor. Y es precisamente esa realidad que hace posible que el amor de Dios sea extendido no solamente a lo que en aquel tiempo fue el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Esa es la demostración de que el propósito de Dios no solamente fue que Israel fuera alcanzada como el pueblo de Dios, sino que también todas las naciones, también el Evangelio llegara a todas las naciones para que toda carne alabe a Dios, pague los votos a Dios y le ore a Dios. Pero esta parte, digamos que es una parte fundamental, lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora el salmista está hablando sobre una realidad que debemos entender. Verso número 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Tú y yo, en algún momento de nuestras vidas, al momento de conocer el Evangelio, entendimos que esas iniquidades tienen un poder sobre nuestras vidas. Hay una naturaleza pecaminosa que se revela contra nuestros miembros. Y nosotros por un tiempo quisimos resolverlo por medio de la religión, por medio de la filosofía, por medios humanos. Pero cuando llegamos al Evangelio, entendemos que esas iniquidades, esa maldad que prevalece sobre nuestra vida, fue el Señor el que nos las perdonó. Fue el Señor por medio de la cruz del Calvario quien llevó nuestras rebeliones, nuestro pecado, y así obtuvimos el perdón. Hermano, no podemos hablar de que predicamos el Evangelio si no podemos comprender que cuando hablamos de la alabanza, cuando hablamos de pagar votos a Dios y cuando oramos a Dios nos tenemos bien presente que eso no sería una realidad en nuestras vidas si no fuera porque el Señor nos perdonó nuestras iniquidades, nos perdonó nuestras rebeliones, como dice este verso número 3. Hermano,
Si la verdad del Evangelio no te hace ver la gran pecaminosidad que hay en tu vida y que solamente Cristo pudo hacerlo por medio de su sangre en la cruz para perdonarnos, no hemos podido entender el Evangelio. Pero avancemos hacia el verso número 4, que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Sí, hermano. ¿Por qué no todo el mundo, por qué no toda carne va a recibir el perdón de sus rebeliones? ¿Por qué toda carne no va a ser salvada por Dios? Porque tú y yo que hemos entendido el Evangelio, tú y yo que hemos recibido el Evangelio, hemos sido bienaventurados. Y no voy a adentrarme mucho a la expresión, sino que lo voy a resumir. Tal vez en un momento podamos extendernos. Habitualmente esta palabra para usted y para mí, aún conociendo el Evangelio, realmente ha perdido su sentido y se ha convertido en una suerte de emocionalismo, puesto que esta expresión bienaventurado se ha traducido como alegre, como dichoso, como feliz. Sin duda alguna el Evangelio produce felicidad, produce alegría, gozo, pero ese es tan solo el resultado del Evangelio en nuestras vidas. ¿Y por qué lo recibimos? Porque hemos sido beneficiados, hemos sido favorecidos. ¿Por qué? Porque como dice el verso número 4, porque hemos sido escogidos y hemos sido atraídos de parte de Dios. Mira, hermano, no es por lo bueno que tú hayas sido, no es por las muchas cosas que hayas logrado en la vida que tú ahora conoces el Evangelio. Tú y yo y todas las personas que hemos conocido éramos del montón. Así como Israel inclusive. Israel era del montón. Sin embargo, fuimos bienaventurados porque fuimos favorecidos al ser escogidos por Dios y a ser atraídos por Él. Independientemente de lo que quieras significar de lo que es bienaventurado en este contexto, sin duda alguna hemos sido bienaventurados porque hemos sido escogidos por Dios. Hermano, no fue tu inteligencia, no fue tu sabiduría, no fue porque pertenecías a una iglesia, no es porque perteneces a la iglesia o porque oras mucho, es porque Dios te escogió, y te escogió siendo pecador, siendo inicuo, como dice el verso número 3, y te perdonó de pura gracia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que habites en tus atrios, como dice aquí, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Como dijimos en el verso 1, ¿por qué vamos a alabar a Dios? No, bueno, hermano, porque a Dios tenemos que alabarle. Tenemos que ir para el culto para alabar al Señor. ¿Por qué vamos a alabar al Señor? Vamos a alabar al Señor porque Él nos escogió. Porque Él nos escogió siendo pecadores inicuos y que andábamos en nuestras rebeliones, pero el Señor nos escogió y nos trajo. Y nos trajo para que habitáramos en sus atrios. Por eso es que vamos a alabar a Dios. ¿Por qué vamos a pagar los votos a Dios? Porque somos agradecidos y hemos entendido esa gran bienaventuranza en nuestras vidas, que Él nos escogiera y nos llevara a su templo, luego de que nos haya perdonado nuestros pecados, como dice el verso 3 y 4. ¿Por qué vamos a orar? Porque nosotros debemos ser agradecidos, porque nosotros debemos alabar a Dios, porque aún necesitamos ser saciados de sus beneficios a lo largo de nuestras vidas. Al final del verso 4 que dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mira, hermano, usted alaba a Dios y paga los votos a Dios porque usted ha sido bendecido. No, usted también necesita seguir siendo bendecido. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y
con todo y eso, ¿qué espera Dios que nosotros? Que le alabemos, que le paguemos los votos y que oremos a Él. Y sin embargo, ¿qué tan perezosos somos para hacer este tipo de cosas? Culminemos con el verso número 5, que viene siendo, vamos a decirlo así, esa parte fundamental que tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros al perdonarnos y al escogernos y al saciarnos del bien de su casa. Dice, verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más reposos confines del mar. ¿Qué nos habla este verso 5? De su justicia. Oye, hermano, ¿cómo va a ser eso? Si usted es un pecador y yo era un pecador, ¿qué es lo que merecíamos? Merecíamos la condenación. Pero ¿a qué se refiere esta justicia? No a la justicia tuya, hermano. No a tu pecado, no a tu maldad. Ni siquiera a la voluntad de Dios. Sino la justicia que logró Cristo en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida por ti y por mí, para que nos fuera perdonados. La paga del pecado es muerte, sí. La paga de tu pecado fue la muerte de Cristo en la cruz. Y a eso es lo que se refiere con la justicia de Dios. La justicia de Dios exige la satisfacción por el pecado. El pecado se debe pagar, así como se pagan los votos. ¿Pero qué? Vino Cristo y derramó su sangre por ti y por mí, para que la justicia de Dios fuera una realidad en tu vida y en mi vida. Por eso es que después que habla de justicia, es que habla de salvación. Dice, oh Dios de nuestra salvación. Claro, nuestra salvación no fue lograda por tu justicia o por la mía. Porque nuestra justicia, como dice el profeta, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero la justicia de Cristo fue la que logró nuestra salvación. Y bueno, debo aclarar la parte del verso 5, esperanza de todos los términos de la tierra. Aquí Reina Valera lo traduce como esperanza, pero se refiere a confianza. Por eso es que tú y yo tenemos confianza o esperanza, que son términos muy parecidos. ¿Por qué tú crees en el Señor? Porque Dios ha derramado su justicia en tu vida. Porque Dios te ha colmado de muchos bienes. Porque Dios te trajo a sus atrios. Porque el Señor te escogió y te atrajo. Porque el Señor perdonó tus pecados y tu maldad a pesar de que te dominaban. Y ahora todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar van a experimentar la salvación del Señor. Mire, la salvación del Señor es cierto, abarca toda la humanidad, pero refleja esa bienaventuranza que Dios ha derramado en nosotros, al perdonar nuestros pecados, al ser escogidos y atraídos a ti, para que habitemos sus atrios. Yo no entiendo a los hermanos que buscan más bien la oportunidad para no estar en la casa de Dios, que no estar en la presencia del Señor y con sus hermanos. Si tú has sido escogido y atraído por Dios, tú habitas en sus atrios. Tú estás para la alabanza y la gloria de su nombre. No entiendo a los hermanos que buscan estas festividades y estos momentos para no ir a la casa del Señor, no encontrarse con sus hermanos y juntos alabar, pagar sus votos y orar a Dios. Y para experimentar también la bendición de Dios en su santo templo. Mire, hermano, yo no estoy hablando de religiosidad, eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Yo no estoy hablando de que tú tienes un religioso que tiene que estar metido en la iglesia, no. Eso es lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice el hermano Chan, ni ninguna otra persona. Eso es lo que dice el Señor. Tú eres una persona que ha experimentado como David, que para ese momento, por cierto, David no
podía congregarse como nosotros, pues que no existía un templo como tal. Alguien ha dicho, y con mucho acierto, el santo templo y los atrios de Dios es donde están los hijos del Señor. Cierto, sea en donde sea. Lo importante, hermanos, es que juntos podemos experimentar todas las bendiciones que hemos señalado en el día de hoy. Espero que esta meditación sea para el beneficio de mis hermanos y para que todos podamos comprender que cómo Dios obra y cómo nosotros debemos obrar. Dios le bendiga.